Y bueno, pues presento a la primera de las compañeras, que para mí es un placer, que es Laura Lecuona, que es filósofa, investigó en el Instituto de Investigaciones Filosóficas durante su estudio de maestría y participó en proyectos de investigación como actitudes proposicionales y de ética práctica. Está especializada en feminismo, en ciencias sociales, literatura en niños y jóvenes, y bueno, su activismo, si la seguís en redes, es maravilloso, y destaca que es fundadora del grupo de feministas mexicanas contra los vientres de alquiler, del el FEMBA, y autora de diversos artículos contra el borrado de la mujer, precisamente. Y bueno, la gente que la seguimos en redes estamos encantadas siempre de oírla, de escucharla, y es un placer. Así que muchas gracias por estar aquí. Cuando quieras, Laura. Listo. ¿Ya me ven? Sí, sí, Pues sí, te espero que sí. vemos y oímos. Así que salgo Vale. yo y te dejo. Gracias, Tocaya. Gracias a Contraborrado de las Mujeres por organizar este seminario. Se me hace importantísimo hablar de estos temas. Perdón si de repente hablo muy rápido, pero tengo muchas cosas que decir y solo tengo 15 minutos para eso. En diciembre de 2018, la UNICEF presentó su informe Los derechos de la infancia y la adolescencia en México, donde señala, entre otros problemas, que de los casi 40 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en México, más de la mitad se encuentran en situación de pobreza y 4 millones viven en pobreza extrema. En mayo de 2019, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres anunció unas alarmantes cifras de embarazo infantil, casi todos resultado de violaciones cometidas principalmente en el seno familiar, y señaló que los embarazos a temprana edad reducen las oportunidades de niñas y adolescentes y significan una ciudadanía que verá limitadas sus posibilidades de desarrollo. Unos meses después, una diputada y un diputado del Congreso de la Ciudad de México, preocupados por el libre desarrollo de la personalidad de niñas y niños y movidos por el interés superior de la niñez, presentaron una iniciativa de reformas a un cuerpo legal. Pero qué bien, ¿pensará alguien preocupado por la desprotección en que viven las niñas en este país? ¿Serán unas medidas que sirvan para rescatar a niñas víctimas de la trata sexual y garantizarles atención física y psicológica? ¿Para atacar las violaciones que las niñas sufren en sus propias casas? ¿Propuestas concretas para evitar que se capte a niñas, niños y adolescentes para la pornografía y la explotación sexual a través de Internet? La respuesta es un anticlimático no. Es una iniciativa para que por un procedimiento administrativo se puedan hacer cambios en las actas de nacimiento, presentada por Temístocles Villanueva y Paula Soto del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Cambios en las actas de nacimiento. ¿Esto hace falta? Cuando un acta de nacimiento trae un dato equivocado, en el registro civil se atiende el asunto. Es un trámite, ni más ni menos engorroso que el resto de los trámites. Me consta, porque en el acta de nacimiento de una de mis sobrinas, su segundo apellido se consignó como Leucona, no como Lecuona, pero ya se rectificó en una anotación al margen. Lo que pasa es que en realidad no se busca corregir un dato equivocado en el acta de nacimiento. Se trata de introducir un dato falso. La idea es que en las actas de algunas niñas o niños se pueda cambiar el dato del sexo. No porque sea un error de dedo de la Secretaría del Registro Civil que deba rectificarse, sino para que la casilla para sexo recoja algo que estos diputados llaman identidad de género. Detengámonos en este concepto. La propuesta dice que la identidad de género es la convicción personal e interna de cómo cada persona se percibe a sí misma y está ligada a la posibilidad de todo ser humano a escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia conforme a sus propias convicciones y no está sujeta a los genitales de las personas. La asignación de género no representa lo mismo que la identidad, ya que ésta tendrá un carácter social, puesto que conforme normas socialmente aceptadas se les designa un género a una persona en razón de sus características biológicas que trasciende a sus documentos oficiales de identidad. Esto no salió del ronco pecho de Villanueva o Soto, es una paráfrasis de los principios de Yogyakarta, que dicen así y están un poquito mejor redactados. La identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida, y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Esto no podía no llamar la atención de feministas que dominan la distinción entre sexo y género y saben que este no es identidad, sino imposición social. Que el género es, sobre todo para niñas y niños, el instructivo de lo que es propio de tu sexo.
Pero los principios de Yogyakarta han sido adoptados en legislaciones de varias partes del mundo, a pesar de no ser vinculatorios y a pesar de correr en sentido contrario de disposiciones internacionales que sí lo son y que México está obligado a cumplir, como la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Mujeres sostiene que el sexo es el conjunto de diferencias biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos que los definen como hombres o mujeres, varón o hembra. Esto incluye la diversidad evidente de sus órganos genitales externos e internos, las particularidades endocrinas que las sustentan y las diferencias relativas a la función de la procreación. Para las mujeres, como para cualquier persona aún no abducida por el queerismo, el sexo es evidente y salta a la vista. No se necesita un ente o persona asignadora, basta con observar a un bebé sin pañales. Y este dato es el que se consigna en las actas de nacimiento. ¿Por qué tendría que cambiar? ¿Es que ya no viene a cuento? Volvamos a la llamada Ley de Infancias Trans que se votará próximamente en la capital mexicana. Se afirma en el texto que su propósito es el reconocimiento de las infancias trans en la Ciudad de México para eliminar cualquier motivo de discriminación u obstáculo para que toda persona pueda ser reconocida en la sociedad de acuerdo a su autopercepción en cualquier parte y en cualquier edad que lo desee. Así dice. O sea, ¿con esto pretenden que todos seamos reconocidos de acuerdo a nuestra autopercepción, sin traba alguna? Eso dice ahí. O sea, que si alguien autopercibe la fecha de su nacimiento en 1988 y no en 1973, por ejemplo, ¿también se corrige su acta? Si autopercibe que su madre no es la que ahí se consigna, sino otra más de su agrado, ¿se corrige el acta? Pues no, claro que no. Es falso que se pretenda que toda persona pueda ser reconocida en la sociedad de acuerdo a su autopercepción. Para empezar, porque esta puede no corresponder con la realidad. Esto de la autopercepción, además, solo quieren que valga para el sexo, para ninguna otra característica. ¿Por qué? ¿Y por qué nos preocupa a las feministas? Porque un gran logro del feminismo ha sido desmentir la idea de que nuestro sexo determina nuestra personalidad y que por nuestra biología las mujeres debemos actuar y ser de cierto modo. El género es la base de la opresión, pero esta idea de género como identidad de un plumazo convierte esos roles sexuales impuestos en parte indisoluble de nosotros mismos. Y en vez de ser algo a combatir con educación y cambios sociales, se vuelve algo a celebrar. Como indica la campaña por los derechos humanos de las mujeres, la confusión entre sexo y género ha contribuido a aumentar la aceptación de la idea de identidades de género innatas, estoy citando, y ha llevado a la promoción de un derecho de protección de estas identidades que en última instancia lleva a la erosión de los logros alcanzados por las mujeres durante décadas. Los derechos de las mujeres, que han sido alcanzados sobre la base del sexo, ahora están siendo socavados por la introducción en los documentos internacionales de conceptos como identidad de género. Este concepto convierte a los estereotipos socialmente construidos que organizan y mantienen la desigualdad de las mujeres en condiciones esenciales e innatas. Termina la cita. Pero además, al introducir en documentos legislativos identidad de género en vez de sexo, se pasa de lo empírico a lo metafísico, de lo material a lo esotérico. Es pensamiento mágico. Esto de la niñez trans, ¿no les recuerda aquella moda de los niños índigo? Eran, según nos decían, niños con unos poderes especiales, más sensibles que los demás y con una mayor capacidad de empatía. Se les decía índigo porque de ese tono de azul era su aura. El aura de los niños índigo es tan etérea, tan especial y tan difícil de aterrizar como la inacible identidad de género de las infancias. El Congreso de la Ciudad de México ha conocido solamente dos posturas frente a este tema, cuando lo cierto es que aquí hay en juego al menos tres. Para simplificar, las llamo la procerebros rosas y azules, que es la que sostienen quienes impulsan estas iniciativas en todo el mundo, la provida, que es la de gente como quienes en noviembre hicieron una manifestación frente al Congreso de la Ciudad de México y que tienen nombres como Ciudadana por la Vida y la Familia o Mexicanos al Grito de Vida, y la pro libre desarrollo de la personalidad, la de las feministas, que desde un principio hemos dicho, cuidado con esto, el género no es identidad, es opresión. Los pro vida dicen, si eres niño te tienen que gustar las cosas de niño, y si eres niña te tienen que gustar las cosas de niña. Los pro cerebros rosas y azules dicen, si te gustan las cosas de niño, eres niño, aunque tengas vulva. Si te gustan las cosas de niña, eres niña, aunque tengas pene.
Las pro libre desarrollo de la personalidad decimos, no hay cosas de niña, hay cosas de niño. Ni la ropa, ni los juguetes, ni el largo del pelo tienen sexo. Pero los procerebros rosas y azules, además de que pretenden que el público confunda la postura feminista con la provida, cuando son totalmente opuestas, tienen sus departamentos de marketing y saben que reconocer que identidad de género es una vuelta a los estereotipos. Saben que reconocer que su identidad de género es una vuelta a los estereotipos se vería mal. Los estereotipos son un producto que a estas alturas, para vender bien entre ciertos sectores, tienes que ponerles envoltura progresista. Entonces dicen eso, que quieren infancias libres de roles y estereotipos de género. Eso dicen. Pero no nos quedemos con sus acertos. Examinemos sus documentos. En la página web de la organización Infancias Trans, una de las que mandaron sus comentarios a la propuesta de Soto y Villanueva, la mejor respuesta a ¿cómo sabe un niño que es trans? Nos la dan unos recursos originalmente publicados por Crisalis, organización española aliada de ellos, que también se dedica a promover la idea de que hay niños trans y son, como los índigo, diferentes, especiales. Las 5 diademas de Matilda dice así. A veces, cuando está sola, Matilda se pone los zapatos de su mamá, se mira al espejo y sonríe. Solo su gatita de peluche y ese trozo de cristal saben que ella es una niña. Matilda se enfada cuando su mamá le dice que es un niño y le entristece que su padre siempre la regañe cuando ella por su cumpleaños una diadema pide que le regale. A ella le gustaría que existiera una magia que a todos transformara, haciéndoles ver la niña que hay en ella. En el cole ella fantasea y se deleita con el revuelo de las faldas de sus compañeras. Páginas después, Matilda está feliz, la han visto, por fin se han dado cuenta de que ella es una niña y por su 5º cumpleaños le han regalado las 5 diademas que siempre le negaron. Por fin la dejan vestirse con la ropa que ella siempre quiso y le dicen que está guapa. Me pregunto qué tan halagado se sentiría Roald Dahl con este homenaje a su inmortal Matilda. Pero bueno, también las niñas con cerebro azul tienen su opúsculo. Se llama En la piel de Daniel. La señorita Simona está preocupada. ¿Es su aula una jaula? Su alumna más revoltosa, de una forma o de otra, la trae loca. La que lleva la falda rota y no le gusta vestir de rosa. La que en carnavales se viste de comancho vaquero y en Navidad quiere ser bombero. La que salta de alegría cuando da una certera patada y todos los amigos celebran su gol. Esto ya no recuerdo. La que bajo el cuello de su camisa esconde la trenza y le dan pereza el tul y la seda. Berta, la que a primera hora se quita la horquilla, quizás no sea una niña. En casa, desde hace unos días, papá y mamá ya lo han entendido y han ido al cole a explicar lo que pasa. Berta es un niño, parece que es un lío, pero es muy sencillo. Lo dijo desde muy pequeño, pero nosotros, por no saber, no lo supimos atender. Y ahora hemos comprendido lo que antes nunca vimos. Es Daniel. Y ya con esto la señorita Simona se queda tranquila. Ahora todo encaja. La niña que mete goles es un niño. ¿Cómo no se dio cuenta antes? Miranda Yardley, transexual crítico de esta moda, buscó los comunes denominadores y discursos en torno a los niños transgénero. En una serie de historias publicadas en la prensa inglesa sobre niños que se identifican como niñas, esas coincidencias eran patentes. Preferencia por el rosa, el largo del pelo, princesas y vestidos, juguetes de niña. Si le piden a un creyente, hagan una prueba. Si le piden a un creyente en las infancias trans que les diga cómo se sabe que un niño es niña o viceversa, no podrá nunca señalar algo que no sea un estereotipo o una vaguedad esotérica. Porque ser mujer o hombre no es una sensación que solo uno mismo autoperciba. Es un dato objetivo que todos pueden corroborar. Los procerebros rosas y azules dicen que esta ley de infancias trans no se propone ni hormonar ni operar a menores de edad. Aseguran rotundamente, nunca se hormona a la niñez. Tendrán que informarse un poco más. Por algo en Dakota del Sur y otros estados de la Unión Americana se intentan pasar leyes que prohíban la prescripción de bloqueadores de la pubertad a menores de 16 años. Por algo que Irabel está demandando a la principal clínica de género en Inglaterra, la Tavistock, por el tratamiento de reasignación de género, o sea, hormonas y testosterona, a que la sometieron tras diagnosticarle disforia de género cuando era niña. Por algo tantas personas han renunciado en los últimos meses a esta clínica preocupadas por la ligereza con que se recetan bloqueadores de la pubertad a menores de edad y porque tratan a los niños como conejillos de India. Los whistleblowers de la Tavistock también confirman algo de lo que nos advirtió la autora feminista Sheila Jeffries hace algunos ayeres, cuando se refería a esta moda de transgenerar niñas y niños a diestra y siniestra como eugenesia gay. En muchísimas ocasiones son los progenitores, no los menores, los interesados en el tratamiento. Son padres y madres
temerosos de que sus hijos que no se ajustan a estereotipos puedan ser lesbianas u homosexuales. Prefieren creer que su hijo nació en el cuerpo equivocado y ponerlo en el camino de la transición, porque qué horror la homosexualidad. En la práctica, los tratamientos de reasignación de género, como les dicen, son terapias de conversión. Porque por otro lado, los temores de estos padres no son infundados. Según muestran varios estudios, la no conformidad con el género en la niñez es un importante predictor de homosexualidad en el futuro. Sobra decir que el problema no es la posible homosexualidad futura, el problema es el rechazo de estos progenitores. Las feministas nos oponemos a esta ley, no porque no queramos lo mejor para estos niños, sino porque tenemos serias dudas de que un nada inofensivo cambio en las actas de nacimiento en verdad sea lo mejor. Con estas reformas se evita que los niños con disforia de género encuentren la mejor vía para acabar con su malestar, porque se propone como solución mágica introducir una mentira, por piadosa que sea, en un documento oficial. Se les dan falsas expectativas. El sexo es el que es y no cambia ni por blandir una nueva acta de nacimiento como varita mágica, ni por someter a una persona a uno de sus tratamientos mal llamados de resignación de género. Nosotras, las pro libre desarrollo de la personalidad, tenemos mucho en común con los congresistas de la Ciudad de México. Nos interesa el bienestar de la infancia, nos interesa que crezcan en un mundo sin estereotipos sexuales, sin que su sexo sea limitante, pero nos damos cuenta de que las leyes que introducen el equívoco concepto de identidad de género serían contraproducentes. Sostengo que los diputados de la Ciudad de México y otros legisladores que se han enfrentado a documentos que recogen los principios de Yogyakarta están incurriendo en lo que Cass Sunstein llama cascadas, que define él así. Movimientos sociales de gran escala en los que mucha gente termina creyendo algo o haciendo algo debido a las creencias o acciones de unos cuantos que hablaron en un principio. La participación en las cascadas se alimenta de las influencias sociales. El sistema de precedentes legales también produce cascadas. Cuando las decisiones tempranas hacen que tribunales posteriores lleguen a cierto resultado y a la larga la mayoría de los tribunales, si no es que todos, se alinean no por sus opiniones independientes, sino por una decisión de seguir las decisiones aparentemente informadas de otros. El simple nivel de acuerdo será engañoso si la mayoría de los tribunales han sido influidos, incluso de manera decisiva, por sus predecesores, sobre todo en las áreas altamente técnicas. Entonces, a los diputados de la Ciudad de México les llega un documento que habla de identidad de género. Ellos saben que ese concepto se ha usado ya en otras leyes y en otros países y les parece que es un concepto difícil que no entienden del todo, cosa normal ante vaguedades como las que les leí, pero que los expertos ya lo entendieron y por eso está ahí. Una razón por la que la gente prefiere irse con lo que dicen nosotros es porque les concede mayor autoridad en el tema. Es normal. Otra es porque teme hablar. No quiere llevar la contraria, porque sabe que si plantea una objeción o un punto de vista distinto, lo van a tildar de, por ejemplo, transfoba. No sé si esto les suene a algunas. Pero reformas como esta no solo no ayudan a los niños que no se ajustan a esos estereotipos que los procerebros rosas y azules quieren convertir en identidad, sino que afectan a toda la infancia en virtud del valor expresivo de la ley. O sea, las circunstancias en las que, cito Sunstein de nuevo, una simple declaración hecha por la ley tiene probabilidades de afectar la conducta de la gente. Fin de cita. Esta ley, en comento, le dice a la población que si anhelas 5 diademas como Matilda, eres niña aunque tengas pene, y que si en carnavales te vistes de Comanche vaquero y en Navidad quieres ser bombero, eres niño así tengas vulva. Tendría que ser obvio que esto no fomenta el libre desarrollo de la personalidad, sino que sigue encajonando a niñas y niños en los mismos estereotipos limitantes de siempre. El mejor tratamiento para esos niños y niñas sanos que se resisten a la categorización y la manera más efectiva de permitir el libre desarrollo y descubrimiento de su personalidad es dejarlos ser. No pararse de pestañas como el papá de esta Matilda. No esperar 1000 años a regalarle su diadema. No ser tan cerrados como la señorita Simona, a la que tan estrambótica le parece una niña traviesa. De los menores con disforia de género, la mayoría terminan siendo adultos que no están peleados con su cuerpo ni con su sexo. Si no les haces nada, si los dejas ser. En cambio, cuando los pones en el caminito de la transición, la gran mayoría terminan pasando de la transición social a la médica y siendo pacientes médicos de por vida. ¿Qué propongo a los legisladores? Leer la Declaración de los Derechos de la Mujer basados en el sexo de la Campaña por los Derechos Humanos de las Mujeres. Regresar a hablar de sexo y olvidarse de la identidad de género. Esto es un sinsentido que no sirve de nada y lo ejemplifico. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su diagnóstico sobre la situación de la trata de personas 2019, dice: si se desagrega esta información por sexo, mujeres y niñas representan el 95% de las víctimas de delitos en materia de trata de personas en el ámbito sexual. De identidad de género no se dice nada en todo el documento.
será porque los violadores y proxenetas, para detectar a sus víctimas, no necesitan preguntarles si se identifican con su sexo asignado al nacer, ni pedirles copia certificada de su acta de nacimiento. Y aprovechando que al parecer en esto hay consenso con quienes impulsan la ley, propongo, o sea, ellos dicen que no están de acuerdo con que se hormone a las niñas, propongo que prohibamos los bloqueadores de la pubertad y la experimentación médica con niños, ni siquiera mediante consentimiento informado. Un menor de edad no puede consentir a un tratamiento que a la larga lo puede dejar estéril e impedirle, por ejemplo, tener orgasmos. Y, por último, tener presente que si no se detiene la cascada social y legislativa que está sustituyendo sexo con identidad de género, será aún más difícil atacar los embarazos de niñas por violación, la trata de niñas para fines de explotación sexual y esos problemas tanto más serios que una niñez que se quiere liberar de los estereotipos que la constriñen. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Laura, por tu intervención. Pues nos queda claro que realmente el legalizar el género como identidad no es sino perpetuar unos rancios estereotipos de género que nos encasillan a todos, y peor aún en el caso de los menores de edad.